En el año 1887 nació William Borden. Él creció en una familia acaudalada de Chicago, heredera de la fortuna de los famosos productos lácteos Borden. Él se convirtió al Señor muy joven y cuando tenía 17 años estaba enfocado, se había convertido al Señor y estaba enfocado en las misiones. Al final del bachillerato, él dio un viaje alrededor del mundo y sintió un llamado a trabajar en Medio Oriente, específicamente en China. Y él regresó a su casa con el deseo de ir a China a predicar la palabra. Pero él entró a la universidad, luego al seminario teológico y estaba involucrado en el trabajo de su familia, una empresa tan grande y una empresa multimillonaria. Él fue a Egipto, al Cairo, antes de ir a la China, porque allí quería empezar a prepararse y desafortunadamente, podríamos decir, pero en la providencia de Dios, él contrajo una meningitis cerebral, se enfermó gravemente y sufrió en gran manera durante varias semanas. El 9 de abril de 1913, él muere a la edad solo de 25 años. Él nunca pudo llegar a China y la fortuna que él tenía en lo personal, $1.000.000 en esa época, imagínense, en 1913, la dejó a varias agencias misioneras para que apoyaran económicamente las diferentes misiones que salían a predicar el Evangelio. Después de su muerte, sus amigos encontraron un papel debajo de su almohada en la cual estaban escritas estas palabras: sin reservas, sin arrepentimiento, no hay vuelta atrás. De acuerdo con las normas de la sociedad, muchos dirían: bueno, qué desperdicio tan grande, un joven de 25 años que en su deseo de ir a predicar el Evangelio a ese lugar contrajo esa enfermedad. Qué desperdicio más grande. Él se pudo haber quedado a trabajar en su empresa, él pudo haber mandado misioneros desde allí, pero él tenía un llamado de Dios para servir y él lo puso en práctica. Él siguió ese llamado, aunque le costó la vida. La pregunta que nos hacemos: ¿estaba William Borden loco o verdaderamente cuerdo? ¿Era un loco por él sentir esa pasión por el Señor, por ir a entregar su vida? ¿O estaba verdaderamente cuerdo? Yo quiero que veamos y quiero que me acompañen al libro de los Hechos en el capítulo 26, el ejemplo del apóstol Pablo cuando estaba frente a Festo y Agripa allí. Déjenme lo que ustedes buscan en sus Biblias, Hechos 26, y vamos a leer solo del versículo 24 en adelante. El apóstol estaba preso, había sido apresado bajo falsas acusaciones de herejía, de sedición de parte de los judíos que querían matarlo. Él se da cuenta de esta situación, él apela al César, el gobernador romano en ese tiempo que estaba conociendo el caso. Se encuentra en una situación incómoda. De acuerdo con la ley romana, si un ciudadano romano apelaba al César y se le mandaba a Roma, Festo tenía que enviar un informe escrito de las acusaciones que se le hacían, pero él tenía un problema. Y es que Festo no veía claras las razones por las cuales estaban acusando a Pablo. Resulta que el rey Agripa había venido a visitarlo. Y él sabía que ese rey Agripa conocía a fondo las cuestiones de fe y de costumbres de los judíos. Él le da un reporte al rey Agripa acerca de la situación de Pablo en ese momento y se prepara una audiencia en la cual Agripa también oyese lo que Pablo tenía que decirlo. En esa audiencia Pablo le dice su vida anterior y el llamado de Dios, esto lo veremos más adelante, y proclama la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en el versículo 24, Festo, después que oye las razones, las motivaciones de Pablo, la vida de Pablo, le dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey
delante de quien también hablo con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. Y le dice Pablo entonces a Agripa también, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Este intercambio pone a Festo, a Agripa y Berenice a un lado, y Pablo, que era prisionero por la causa de Cristo, en otro lado. La pregunta que nosotros nos hacemos hoy es, ¿quién es el loco? ¿Es Pablo que sigue a Cristo? ¿O son ellos que están siguiendo las riquezas, la fama y el placer de este mundo? ¿Quién está verdaderamente cuerdo? ¿Ellos son los que están cuerdos o es Pablo el que está cuerdo? Y hay algo que yo quiero que veamos a través de estos personajes en esta porción de las Escrituras. Y es que la persona loca es la que vive para este mundo presente que es pasajero. Óigame bien. La persona loca es la que vive para este mundo presente que es pasajero, mientras la persona verdaderamente cuerda es la que vive para Cristo a la luz de la eternidad. Y yo quiero que veamos estos dos puntos de una manera bien sencilla. La persona loca es la que vive para este mundo presente que es pasajero. Y quiero que veamos estos caracteres que habían aquí. Si ustedes van a Hechos, capítulo 25, el capítulo anterior, ven cómo llegan estas personas a la causa, a la audiencia que se iba a seguir a Pablo. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, dice Hechos 25, 23, con mucha pompa y entrando en la audiencia con los comandantes y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Y empieza la audiencia entonces. Y aquí vemos algunas verdades que debemos recordar continuamente. Yo quiero primero que veamos quién era Agripa II. Era el último de la dinastía de Herodes. Su bisabuelo fue el rey Herodes, que había temido el nacimiento de Cristo y había asesinado a los niños varones en las cercanías de Belén. El tío abuelo era quien había asesinado a Juan el Bautista. Y su papá era que había matado a Santiago y había encarcelado a Pedro y fue comido por gusanos por castigo por permitir que lo adoraran como un dios. Ese era Agripa. Y viene Berenice. Berenice era su hermana, un año menor que él. Berenice una vez había estado casada con Marcos, un sobrino del filósofo Filón. Luego se casó con su tío Herodes, el rey de Calcis, pero ahora estaba viviendo de manera incestuosa con su hermano, el rey Agripa. Era una mujer de una conducta sumamente depravada. Luego ella pasó a ser la amante del emperador Tito, lo cual escandalizó, óigame bien, a la sociedad romana de la época, la cual de por sí era una sociedad sumamente corrupta, que no se escandalizaba tan fácilmente, y ella tuvo que ser enviada a otro lugar. Agripa y Berenice vivían buscando su gratificación personal, su propio placer, sin importarles los mandatos de Dios. Entonces lo primero que nosotros vemos aquí es que las personas que viven para este mundo pasajero viven para el placer sensual, viven para satisfacerse a ellos mismos, sin importarle los mandatos de Dios. Nos dice la Escritura que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos y esas personas serán amadores de los deleites más que de Dios. Y Tito nos dice que hay personas que son esclavos de placeres y deleites diversos. Estas personas que estaban allí estaban esclavizados a esos placeres, a ese estilo de vida. Y si tú estás esclavizado de esa manera, esclavizada de esa manera, cuidado. Cuidado con vivir una vida que lo que quiere es gratificarse continuamente, que solamente está pensando en sí,
en satisfacerse a sí mismo y no le importa lo que Dios diga y no le importan los demás. Pero hay una segunda característica que nosotros vemos aquí de estas personas. Lo que tienen un concepto equivocado también es del éxito. Fíjense lo que dice el versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando en la audiencia con los comandantes y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Ellos entraron allí con mucha pompa, dice el texto, y la palabra que se utiliza en el original es la palabra fantasía. Una fantasía, y el diccionario define fantasía, idea, historia, cosa o percepción falsa de la realidad que solo existe en la mente de quien la imagina. Esa fantasía era algo ligero, algo pasajero. Esas cosas que para ellos eran importantes eran cosas pasajeras. Ellos querían demostrar cuál era su estatus como gobernantes. Ellos querían impresionar a todos los que estaban allí. Y dicen los historiadores que seguramente se habían puesto las ropas más regias. Ellos dos llegaron vestidos de púrpura, un aro de oro como corona en la cabeza. Festo seguro se había puesto su manto rojo que un gobernador guardaba para las ocasiones oficiales. Allí se nos dice que estaría presente el séquito que vino con el rey Agripa y Berenice. También estaban los representantes de los judíos en ese lugar. Y cerca de Festo estaban los capitanes de las 5 cohortes que estaban estacionadas en Cesarea. Y al fondo estaría una falange de corpulentos legionarios romanos vestidos de negro. Imagínense esas personas llegando a ese lugar con toda esa pompa, con todo ese derroche, con todo ese séquito que los estaba acompañando, todos esos militares, todas esas personas que estaban allí rendiéndole pleitesía inmediatamente. Es como cuando llega el presidente a un lugar. Llega la escolta militar, llega el presidente con los funcionarios que lo acompañan. Todas las personas que usted ve allí se paran inmediatamente para prestarle atención, para saludar al presidente, para que lo vean junto con él, para que digan que él es su amigo. Imagínense cómo se sentían estas personas. Los invitados haciéndole una inclinación a ellos en ese momento. Los sirvientes allí esperando de pie las órdenes para atenderlos inmediatamente. ¿Esas son personas de éxito en el mundo? ¿Eso es lo que muchas personas aspiran? ¿Eso es lo que muchas personas están buscando? Yo busqué la palabra éxito en el diccionario y tiene 2 acepciones. Éxito es el resultado feliz de una acción que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que la reunión de las hermanas ayer fue exitosa aquí en la iglesia, la conferencia que hubo. En cierto sentido fue exitosa porque se consiguió el fin que se estaba buscando, que Dios fuera glorificado y los propósitos o los objetivos de la conferencia se consiguieron. Pero muchas veces esa palabra éxito se utiliza como sinónimo de sobresalir. Salir por encima de la competencia. Salir de la oscuridad del anonimato. Y nuestra sociedad tiende a establecer un patrón, una relación entre el éxito como sinónimo de riqueza material y fama. Y esa visión afecta a muchísimas personas, porque el mundo te dice que tú eres exitoso o exitosa si tú tienes dinero, si tú tienes reconocimiento social, si tú sobresales. Si tú no lo tienes, te dice el mundo, tú eres un fracasado. Entonces hay muchísimas personas que lo que están buscando es ese éxito en el mundo, porque entienden que eso es lo que les va a dar la felicidad. Ahora, yo quiero que ustedes piensen conmigo lo que le pasó a ellos. Ellos tuvieron esa pompa mientras estuvieron gobernando Festo y Agripa en su reinado, pero Festo murió 2 años más tarde. Y si el nombre de Festo, si el de Agripa, si el de Berenice no estuviera aquí en la Escritura, nadie los estuviera recordando, no estuviéramos hablando de ellos hoy.
Ellos vivieron para este mundo pasajero. Ellos entraron con gran pompa allí. Ellos querían deslumbrar a los demás con su grandeza social, política y económica. Eran como los ricos y famosos. Fíjense cómo las personas le dan seguimiento a los ricos y famosos, lo que ellos hacen. Fíjense cómo le dan seguimiento a los Óscares también, a esos actos de premiación de esas personas. ¿Por qué? Porque para el mundo eso es algo importante. Y muchas personas están gastando su vida trabajando, como veíamos esta mañana en la escuela dominical, para hacerse rico, no trabajando para servir a Dios y si Dios me da riqueza, amén, qué bueno. No, esas personas están trabajando para tener dinero, para tener la ropa más fina, la ropa más costosa, la mejor comida, para vivir en los lugares más confortables. Eso es el éxito, pero se les estaba olvidando lo más importante, que ellos no sabían cómo vivir para agradar a Dios. Y cuidado con caer en esa trampa de impresionar a otros, cuando nosotros debemos querer vivir para la gloria de Dios e impresionar a Dios, si podemos decirlo de cierta manera. Pero dice la Escritura que Dios mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces yo quiero que veamos un contraste. Esas personas que llegan allí con toda su pompa y a alguien que se trae a la escena, al apóstol Pablo. Aquí viene este hombre encadenado por las muñecas, pero desde el momento que toma la palabra, como veremos, él es el centro de la escena. Yo me imagino que en Cesarea muchas personas veían al apóstol Pablo y ni viraban la cara para verlo en las calles, porque era un hombre común y corriente. No andaba con ese despliegue de tantas cosas, de tanto oropel, de tanta ostentosidad, porque él no vivía así. Pablo no tenía muchas cosas materiales, no tenía una casa, él quizás no tenía inversiones, no tenía dinero guardado. Probablemente, óigame bien, Pablo podía empacar todas sus pertenencias en un bultico, si no era que tenía muchos pergaminos y muchos libros con él. Y con ese bultico ahí tenía todas las cosas materiales que él necesitaba para vivir. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿quién era verdaderamente rico? ¿Pablo o ellos? Dice la Escritura que había un hombre que tenía muchos bienes y sus graneros, y había producido mucho, y él tuvo que ampliar sus graneros. Y él dice, yo voy a derribar mis graneros, yo los voy a edificar más grande, yo allí voy a guardar todos mis frutos, y yo voy a decir a mi alma, alma mía, regocíjate, descansa, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El necio es el que piensa que su felicidad está en las cosas materiales. El necio es el que piensa que porque tiene muchos bienes va a descansar, a comer, a vivir, a beber y a regocijarse. Eso es el necio que piensa así. Porque el necio está haciendo tesoros para sí y no tesoros para con Dios. El necio no ha entendido cuál es el verdadero objetivo de la vida. Y estas personas aquí no habían entendido cuál era el verdadero objetivo de la vida. Ellos no estaban haciendo tesoros para con Dios. Pablo sí estaba haciendo tesoros para con Dios. Ellos estaban haciendo tesoros para sí. Nabucodonosor edificó un gran reino y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y Dios lo castigó.
Dice la Escritura que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado, de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y gloria a Dios que Dios le dio eso a Salomón. Estas personas vivían para el placer sensual. Estas personas vivían en una fantasía. Vivían para las riquezas materiales, para ese reconocimiento social, para impresionar a los demás. Pero fíjense, en tercer lugar, lo que Festo le dice a Pablo cuando Pablo le habla de la resurrección de los muertos. ¿Qué le dijo Festo? Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Festo era un hombre racional, un hombre que creía en la filosofía, en la lógica. Racional significa que actúa de acuerdo a la razón. Y en la mente de él era imposible que alguien pudiera resucitar de los muertos. Pero yo quiero que nos recordemos de algo. Festo era un gobernador, Festo era un político. Festo adoraba el poder. Festo adoraba las cosas materiales y él no iba a aceptar que las creencias cristianas afectaran su punto de vista. Él no iba a aceptar eso. Él tenía que seguir, como todo buen político, la corriente de la creencia de los romanos. ¿Cómo va a ser posible que un hombre, que ese Jesús, haya resucitado de los muertos? Eso no puede ser una realidad. Eso es algo absurdo. Y a mí me tocó algo parecido una vez que hablaba con un político de muy alta jerarquía que lo invité a la iglesia. Él me dijo, ¿tú sabes una cosa? Yo no puedo ir a la iglesia porque eso me quita a mí votos, porque la iglesia católica es una iglesia sumamente poderosa. Y si me ven en esa iglesia, quizás muchas personas dejen de votar por mí. Y quizás quería venir a oír el evangelio, pero la política lo dominó en ese sentido. Festo actuó con su mente. A él se le olvidó que hay un Dios que reina, que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Festo no fue como Abraham, que Dios le dice, yo te voy a dar un hijo, y Abraham creyó en la promesa de Dios. Y cuando ya él no podía tener hijos, cuando su mujer era estéril, dice la Escritura que su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, dice el texto, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. Festo no podía entender eso. Él estaba actuando con su mente humana, con su mente que estaba entenebrecida. Estas personas hemos visto que vivían para su propio placer, vivían para el éxito, en comillas, viendo lo que ese éxito significa según el mundo. Ellos racionalizaban las cosas para justificar su comportamiento. Y miren lo que Pablo le dice a Agripa. Versículo 27. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Este versículo tiene diferentes traducciones. Casi me persuades a hacerme cristiano, como dice Hendrickson. Con unas pocas palabras estás tratando de persuadirme a ser cristiano. En poco tiempo me persuadirás a ser cristiano. ¿Piensas que en tan poco tiempo puedes persuadirme a que me haga cristiano? El punto aquí es el siguiente también en el caso de Agripa. Agripa pudo haber creído, como dice el texto, por poco me persuades a ser cristiano. Quizás él empezó a persuadirse, pero había algo allí. Él era un rey. Y allí había muchas personas que a él le servían. Allí estaban todo su séquito militar, todas las personas que le rendían pleitesía, todas las personas que él gobernaba. Y cómo él iba delante de esas personas a reconocer lo que Pablo estaba diciendo. Es como dice Guillermo Hendrickson, el comentarista. Agripa ve la penetrante pregunta de Pablo sobre su creencia en los profetas
Y eso podría llevarle a más preguntas sobre creer la verdad del Evangelio. Así que evasivamente contraataca preguntando si el apóstol espera una respuesta instantánea a la predicación. Vamos a suponer que Agripa creyó que Pablo decía la verdad, pero él tenía vergüenza quizás de reconocerlo delante de tantas personas importantes. ¿Qué iban a pensar todas esas personas? Como pasa a muchas personas que están aquí, que vienen a la iglesia, que oyen el Evangelio, que saben que es la verdad, pero están dominados por el temor a los hombres. ¿Qué van a pensar los demás de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis negocios? ¿Qué va a pasar con mi profesión si yo me convierto al Señor? Los niños en la escuela, los jóvenes en la universidad que han oído la palabra y saben que es verdad. Quieren ser aceptados por sus compañeros y no quieren que digan que uno es un cristiano de mente cerrada. Un loco, según como dicen en el mundo, a quien se van a burlar, a quien van a fuerear en los diferentes grupos. Eso lo mismo sucede con muchas personas que están en su trabajo, viene uno de los amigos, viene uno de los jefes, hace un chiste indecente y todos se ríen y él se ríe también. ¿Para qué? Para no quedar mal. ¿Por qué? Por temor a los hombres. Y la pregunta nuevamente es la siguiente. ¿Ellos eran cuerdos o eran locos? Yo he dicho que loco es el que vive para este mundo presente que es pasajero. Y miren las características de estas personas. Esto nos lleva a nuestro segundo punto ahora. La persona verdaderamente cuerda es la que vive para Cristo a la luz de la eternidad. La persona más cuerda que había en esa habitación era el apóstol Pablo, porque él había entregado su vida a Cristo. Y por eso él dice en el versículo 25 de Hechos 26, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo le había dicho que su fe descansaba en la resurrección de Cristo. No era una creencia irracional, sino que estaba basada en la revelación que Cristo le había dado. Fue el mismo Cristo resucitado que lo llamó a él a salvación y lo llevó, óigame bien, de la locura en que Pablo vivía a la verdadera cordura. Y miren lo que Pablo le dice. Eso nos enseña algo. La verdadera cordura empieza en el momento de la conversión. Pablo estaba loco. ¿Y ustedes saben por qué? Porque él perseguía a la iglesia cristiana. Dice, mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. 26:4, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Yo era un hombre intachable, yo era un moralista, yo vivía conforme a la ley. Óigame bien, ese era yo. Y dice en el versículo 9, lo que él hacía, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Uno ve al apóstol Pablo en la Biblia y lee lo que él ha escrito, pero era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que entraba a las casas, tomaba a los cristianos, se los llevaba presos a familias completas que profesaban la fe. Y dice él que él estaba ocupado en eso cuando él a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo, versículos 12 al 14, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, hay una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí él describe el proceso que él tuvo en su conversión. Él dejó de dar coces contra el aguijón, él dejó de perseguir a Cristo, él dejó de buscar su propio beneficio, de pensar que lo que él creía, eso era lo correcto, como muchos de nosotros debemos hacer aquí, esto, en este día. El único camino seguro para Pablo fue ver su condición y someterse a Dios y obedecerle. Y aparentemente en ese tiempo en el cual él se resistió y dio coces contra la verdad del Evangelio,
Fue un tiempo difícil para él en cierto sentido. Mis amados, es una locura pelear contra Dios. A los creyentes yo les digo, aquellos que están quizás yendo tras esas cosas del mundo, que han sido influenciados, eso es una locura. Lo que es verdaderamente cordura es entregarse al Señor y vivir para su gloria. No hay más nada, mis hermanos, no hay más nada. Aquí hay personas que por años han oído la palabra. Muchos jóvenes, muchos adolescentes, dando cosas contra el aguijón. Dejen de pelear, dejen de luchar, dejen de buscar las cosas del mundo y entréguese al Señor, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Cristo como su Salvador. Eso es lo que tú necesitas hacer. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos, lo que le sucedió a él. Y él le dice cómo Dios lo comisionó para predicar la palabra. Lo primero que él le dice al Señor, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el Señor le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El Señor le da una encomienda a Pablo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo con el mandato de Dios? Dice el versículo 19, por lo cual, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintieran, que se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentan matarme. Él le dice, yo empecé a ver la vida, a entender las cosas correctamente cuando yo tuve ese encuentro con el Señor. Cuando Él me llamó a salvación, cuando Él me comisionó para trabajar para Él. Y lo segundo que vemos en la vida de Pablo aquí, que Él obedeció el mandato del Señor. Él empezó a predicar la palabra. Él empezó a llamar al arrepentimiento. Él empezó a decir a las personas que dieran media vuelta de la vida que están llevando, como el Señor nos dice hoy aquí. Que no sigamos tras nuestros placeres, que no estemos buscando ese reconocimiento social, que no estemos detrás del dinero, que demos una media vuelta y que nos volvamos hacia el Señor. Eso es lo que Él nos está diciendo en este día. Que ya no vivamos para las cosas de este mundo que son pasajeras. Que empecemos a vivir para Dios. Que hagamos obras dignas de arrepentimiento, que son la muestra de una conversión. Que no empecemos en cierto sentido a vivir por leyes, sino a vivir por amor. La persona que ha conocido a Cristo, que ha conocido la obra que Cristo ha realizado en su favor, no quiere, no solo quebrantar la ley de Dios, sino no quiere quebrantar el corazón de Dios pecando. Quiere vivir para la gloria de Dios. Esa es la persona verdaderamente cuerda. Y después de la conversión, eso es lo que una persona solamente quiere hacer, agradar y glorificar el nombre de Cristo, buscando primeramente su reino y su justicia. Yo te pregunto hoy, ¿qué tú estás buscando en esta vida? Tú estás como Festo, como Agripa, como Berenice. Mira a dónde ellos fueron. No dice en ningún momento que se hayan convertido, sino camino a una condenación eterna. Fueron buscando las cosas de este mundo. Pablo encontró al Señor. Pablo era un moralista. Pablo era un hombre religioso. Pero Pablo iba por un camino equivocado. Y Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor a Cristo. Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Todo lo que yo buscaba, está diciendo Él, ya eso no es ganancia para mí, eso es pérdida. Porque ya yo encontré lo que yo buscaba, que era Cristo. Ya yo encontré lo que tiene más valor para mí en la vida, que es la relación con Cristo. El guardar la ley
ese mejoramiento personal, esas disciplinas que yo tenía, todos esos esfuerzos religiosos no me llevaban a ningún sitio. Solamente Cristo me lleva a Dios, solamente Cristo me da la vida eterna. Y yo estoy amparado en su justicia. Yo estoy amparado en la obra que realizó en la cruz del Calvario a mi favor. Y ya mi vida tiene un sentido, yo tengo una vida plena. Mis amados, ¿quién es el loco y quién es el cuerdo? Él dice en otro lugar en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo te lo preguntara hoy a ti, ¿qué tú me dirías? No, para mí el vivir es satisfacer mis pasiones, mis deseos, tener reconocimiento social, tener muchos bienes materiales, ser reconocido en mi profesión, en mi carrera. Y el Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que lo sigamos a Él, que es la perla de gran precio. Que lo sigamos a Él donde realmente hay vida. Y que no vayamos tras todas esas fantasías que el mundo nos vende, que ese es un camino de perdición. Nuestra prioridad no pueden ser las cosas del mundo. Momento tras momento debemos negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Y dice Él más adelante ahí en Marcos 8:35, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. No hay nada en este mundo que nosotros podamos ganar que sea comparable con la que ya nosotros hemos ganado en Cristo. Qué gozo, qué esperanza tenemos nosotros, amados hermanos. Porque sigue diciendo, ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Las posesiones no te van a dar placer ni nada en este mundo. Nada lo vamos a obtener a cambio de nuestras almas. Solamente en Cristo, solo en Él y nada más en Él, nosotros tenemos nuestra verdadera felicidad. ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Tú estás loco o estás verdaderamente cuerdo? Mira el ejemplo que Pablo le dio, el llamado que él recibió en la condición que él se encontraba, cómo él obedeció. Pero hay algo más. Nosotros debemos vivir a la luz de la eternidad. Pablo dice en 2 Corintios 4:17, leo desde el 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque a esta leve tribulación momentánea, todas las cosas que él estaba pasando, persecuciones, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Tú sabes cómo tú vas a perseverar en la fe? Porque tienes el Espíritu, porque los santos perseveraremos hasta el final, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de mirar más allá de lo físico, mirar lo espiritual, mirar más allá de este mundo que es pasajero, mirar más allá de toda la gloria de los hombres y mirar el cielo que nos espera, donde está Cristo, donde estaremos con Él por toda la eternidad. Las cosas que no se ven son eternas. ¿Y tú sabes por qué nosotros las vamos a recibir? Porque todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Y nosotros estaremos con Él para siempre, porque Él lo ha dicho en su palabra. ¿Para quién tú estás viviendo? ¿Para las cosas de este mundo o para la eternidad? Martín Lutero dijo lo siguiente: yo he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, las que yo he tenido con mis manos. Pero las cosas que he puesto en las manos de Dios, todavía las tengo. Lo que yo puse en las manos de Dios todavía lo tengo, y lo más precioso es a Cristo, la salvación que Él nos dio a través de la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Lo que yo he puesto en la mano de Dios todavía lo tengo. Jim Elliot, ese joven que fue a predicar el Evangelio a los indios Aucas y que allí lo mataron,
Dijo, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. No es un tonto el que da lo que no puede conservar, las cosas de esta tierra que son temporales, para ganar aquello que no puede perder. Al principio preguntábamos quién estaba verdaderamente loco y quién estaba verdaderamente cuerdo. ¿Estaba loco Pablo o estaban locos ellos? Yo creo que la respuesta que podemos dar a la luz de lo que hemos visto en este pasaje y otros pasajes de manera breve es que la persona que está loca en un estado de locura es la que vive para este mundo presente que es pasajero. La persona que vive para satisfacer sus apetitos, que busca el éxito en este mundo, que vive de acuerdo a la razón, que tiene temor de los hombres, que se avergüenza de confesar a Cristo. Ese es el loco. La persona verdaderamente cuerda es la que vive para Cristo a la luz de la eternidad, como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo fue sanado de su locura, óigame bien, sanado de su locura en el momento de su conversión. Y él obedeció el mandato de Dios. Él vivió en obediencia a Dios a pesar del pecado remanente de él y de sus propias faltas. Y él vivió a la luz de la eternidad. ¿Cuántos de nosotros aquí, hermanos, estamos viviendo a la luz de la eternidad? ¿Cuántas de las personas que hay aquí no están atrapadas por las cosas de este mundo y saben que el evangelio es verdad y no dan ese paso por temor a los hombres, por temor a perder cosas que son pasajeras, por temor a perder cosas que nunca van a poder conservar? ¿Cuál es tu estado? ¿Locura o verdadera cordura? ¿Quién eres tú en este día? ¿Festo, Agripa, Berenice o eres como el apóstol Pablo? ¿Dónde estás buscando el sentido de tu vida? Solo en Cristo vamos a encontrar sentido para nuestras vidas. Porque Él es nuestra felicidad y Él es nuestra gloria. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de hermosura, de gloria, de amor. Y lo terrenal, ¿cómo será? Sin valor será a la luz del glorioso Señor.